Buenas tardes, querida comunidad. Hacemos nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Jesús había empezado un discurso al comienzo del capítulo 4 que nosotros no compartimos en estos días porque nos interrumpió la lectura continua la fiesta de San Pablo y después la de los santos Timoteo y Tito. Pero Jesús venía hablando del reino, había hablado del reino referido a su mensaje, algo que él está haciendo, está distribuyendo la palabra de Dios como aquel sembrador que esparce generosamente semillas. Algunas semillas caen en buena tierra, otras en distintas tierras donde no terminan creciendo ni dando fruto, pero lo cierto es que la semilla en sí misma es buena y puede dar frutos abundantes. Había hablado también del reino como una luz que no se puede ocultar y que de hecho acabará siendo reconocida. Dos expresiones, dos parábolas de Jesús que hablan de la confianza que tiene en el poder del reino. La semilla por sí misma tiene esa capacidad y es imparable de transformarse y de llegar a plenitud. Así es el reino de Dios. Es esa luz que llega para iluminar y no para ser escondida, y una luz que va a ser finalmente reconocida. La Casi al final, o mejor dicho, al final de este largo discurso, que es este pasaje que hoy leímos, hace ver cuál es la razón de su confianza. Él sabe que va a haber frutos abundantes, lo dice también hoy, fruto grano abundante en la espiga, sabe que la luz va a ser reconocida, sabe que esa pequeña semilla, sin que el hombre sepa cómo, sin que el sembrador sepa cómo, va finalmente a crecer. La confianza puesta en el poder de Dios, que es muy paciente, y probablemente esto sea lo que está detrás de estas parábolas, una invitación a reconocer la paciencia de Dios y a tener la paciencia que Dios tiene cuando vemos que el anuncio del reino no transforma efectivamente la realidad, y entonces podemos desanimarnos. Pero también, además de esta paciencia en la que Jesús hace referencia al tiempo de la cosecha, una referencia que en la palabra de Dios siempre señala el final de los tiempos. Hacia allí hay que mirar para esperar el éxito final del reino. Pero también decía: la pobreza de los medios puede desalentar, y en este sentido entonces la parábola del grano de mostaza viene a significar que la pequeñez, la pobreza inicial, la aparente insignificancia del reino se va a transformar en un árbol, en un gran arbusto, donde las aves del cielo van a encontrar sombra, haciendo referencia seguramente también a esto que en estos días compartíamos, la necesidad de que el Evangelio, el anuncio del reino llegue a todos, todas las aves del cielo, todas las personas tienen que encontrar lugar a la sombra del reino de Dios. Una invitación, decía, a la paciencia y a la perseverancia, porque si perdemos la paciencia o creemos que los medios que tenemos son demasiado pobres frente a tanto poder que vemos que el mal tiene en el mundo, podemos
como quien dice, bajar la guardia y dejar de anunciar. La paciencia que se nos pide y la perseverancia que se nos pide son para que sigamos anunciando el reino, este proyecto que Jesús tiene no solo para sí mismo, sino para sus discípulos, a quienes en privado, esta imagen es muy linda, también en privado explica las parábolas. Nosotros buscamos esos momentos de privacidad con Jesús para que nos haga ver esa luz, para que nos haga tener la confianza en el poder de Dios a pesar de todas las apariencias y para que nos dé fortaleza en el anuncio, constancia y fortaleza en el anuncio del reino. Pidámosle a Jesús que nos regale en este día la capacidad de ver esas pequeñas cosas, pero que son poderosas de la presencia del reino de Dios, que con ellas tengamos esperanza para seguir anunciando, para seguir llevando luz, para esperar que el reino se haga en algún momento definitivamente presente en toda la humanidad. Ese es el gran sueño de Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.